Vale, vamos a comenzar con el tema 3 de emoción, métodos de investigación en psicología de la emoción. Vamos a comenzar con esta introducción. La acumulación científica de cualquier disciplina se apoya en la mejora de las condiciones de observación del fenómeno bajo estudio y en el desarrollo de modelos teóricos específicos que se pueden contrastar empíricamente de manera cada vez más precisa. En el ámbito de la psicología de la emoción, el progreso hacia el conocimiento de la naturaleza de los procesos y mecanismos implicados en lo que llamamos afectos, estados de ánimo y emociones ha estado determinado por el refinamiento de las técnicas y métodos de investigación utilizados y por la elaboración de marcos teóricos de referencia cada vez más integradores, versátiles y polivalentes. Históricamente hemos avanzado desde unas teorías iniciales claramente deficientes, como formulaciones científicas, por ejemplo, las de Charles Darwin o las de William James, a través de otras muy integradoras y sugerentes, pero excesivamente globales, por ejemplo, las de Magda Arnold, Sylvan Tompkins o George Mander, hasta modelos de ámbito más restringidos que se ocupan de problemas, procesos o mecanismos más concretos, como por ejemplo los de Arne Hoffman o Gordon Bauer o Peter Lang. Por supuesto, este cambio ha sido posible por los avances no solo en conocimiento de los procesos afectivos, sino también en otros ámbitos de estudio de la psicología como la atención, la memoria, el aprendizaje, etc. Y en otras disciplinas como podrían ser la sociología, la antropología, la filosofía, la psicobiología y las neurociencias. En este capítulo pretendemos describir diversas estrategias de investigación que se han utilizado para avanzar en el conocimiento de los procesos y mecanismos que hacen posibles las emociones, así como el contexto teórico en que surgieron. Nuestro objetivo es ocuparnos de algunos procedimientos de investigación desarrollados en esta disciplina y relacionarlos con las formulaciones teóricas que les proporcionan sentido y significado. Parte de estas estrategias de recogida de datos surgieron para poner a prueba algunas de las suposiciones teóricas de las grandes aproximaciones al estudio de la emoción: la evolucionista, la psicofisiológica, la neurofisiológica o la cognitiva. Otras, de modo más específico, se han ideado para contrastar suposiciones precisas sobre el procesamiento afectivo. En todos los casos, han ayudado a dar una respuesta, por supuesto provisional, a algunos de los problemas y cuestiones más recurrentes de este campo de estudio. Antes de ello, no obstante, vamos a intentar clarificar algunos conceptos. Ocupémonos brevemente de la diferenciación entre datos de emoción y emoción como constructo, y de los matices distintivos de los términos afecto, estado de ánimo y emoción. Esto puede ayudarnos a comprender mejor el alcance real de los métodos de investigación. Vale, como acabamos de ver, esto de datos de emoción y emoción como constructo y luego los otros matices vamos a ir viéndolos poco a poco. Entonces, punto 1.1. Datos de emoción y emoción como constructo. ¿Cómo sabe usted que está experimentando una emoción? Para la mayoría de nosotros, la señal inequívoca de que estamos sintiendo algo es la experiencia subjetiva que acompaña dicha vivencia. De modo semejante a como la percepción de un coche es evidencia inequívoca de su existencia física, nuestra conciencia de emoción es señal indudable de la realidad de nuestra vivencia afectiva. Además, si ponemos en práctica nuestras destrezas de autoobservación, podemos darnos cuenta de que esa experiencia subjetiva incorpora pensamientos y deseos distintivos e importantes cambios corporales, los cuales son valorados como agradables o molestos. ¿Cómo se dan cuenta los demás de que usted está relacionando afectivamente en una determinada situación? Muchos de nosotros responderíamos afirmando que somos capaces de describir verbalmente nuestros estados internos, y esa información puede ser utilizada por otra persona para conocer los sentimientos. También podríamos afirmar que si alguien nos está viendo el rostro o nos está escuchando, puede utilizar esta información para conocer lo que sentimos. La alegría, la tristeza, el miedo y otras emociones son estados internos que pueden describirse a través del lenguaje y que pueden reflejarse en el rostro, la voz, la actitud corporal y el comportamiento. A partir de las respuestas a las preguntas anteriores, por tanto, podríamos llegar a la conclusión de que los datos que solemos utilizar para afirmar que estamos experimentando una emoción o que la siente otra persona serían de tipo subjetivo fenomenológico, fisiológico o expresivo motor. Los primeros formarían parte de nuestra experiencia interna, aunque podrían comunicarse a través del lenguaje.
Los dos últimos podrían ser observados por cualquiera de nosotros, aunque para ello necesitásemos instrumentación sofisticada que registre variaciones en nuestro sistema nervioso central o periférico, o algún sistema de codificación facial o de análisis del espectro vocal complejo, o un sistema de categorías de observación comportamental. Adicionalmente, también disponemos de información directamente observable respecto a lo que le acontece a un individuo, con lo cual los datos anteriores podrían relacionarse con la situación en que tienen lugar. Continuemos con alguna reflexión adicional. La información verbal, fisiológica o expresiva que podemos observar en una persona que se encuentra en una determinada situación señala siempre, de manera inequívoca, que está experimentando una emoción. ¿Son válidos esos datos como índices emocionales? Siempre que siento alegría, ¿me comporto de modo alegre y le digo a los demás que estoy feliz? ¿O a veces me muestro y le comento a otros que estoy enfadado, aunque me sienta bien? Siempre que experimento tristeza, me muestro abatido e informo verbalmente de mi pena, o a veces me manifiesto de modo dicharachero y entusiasta. La mayor parte de nosotros cuestionaríamos la validez universal de estos datos, y seguramente afirmaríamos que efectivamente hay personas que son muy hábiles para ocultar sus estados afectivos, y que pueden aparentar sentirse alegres cuando realmente están enfadados, o que hay otras que, aunque son poco expresivas, experimentan emociones de modo habitual. Igualmente aceptaríamos que el informe verbal también puede camuflar lo que realmente se siente, y que algunos individuos tienen grandes dificultades para comunicar verbalmente sus sentimientos. Por otro lado, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, cuando practicamos algún deporte, estamos muy activados fisiológicamente, pero no sentimos una emoción distintiva. Es decir, reconoceríamos que no siempre la apariencia del rostro o de la voz o del cuerpo o de nuestro comportamiento o los informes verbales son señales inequívocas de lo que alguien siente. Es decir, debemos asumir que disponemos de diferentes datos a partir de los cuales suponemos que otras personas sienten una emoción, pero ninguno de ellos por sí solo es un índice inequívoco de que tal emoción está siendo experimentada. Las emociones no se pueden observar directamente, solo se infieren a partir de los datos de emoción. ¿Ha visto usted alguna vez la alegría? ¿Y la tristeza? ¿Y la ira? Realmente solo observamos a alguien que sonríe o llora o grita, o que nos dice que se siente alegre, triste o airado, o su actividad cardíaca, o el nivel de activación del hemisferio izquierdo o del derecho, pero no vemos la alegría, la tristeza o la ira, las inferimos. Asumimos que otras personas las sienten cuando se encuentran en una situación en la que acontece algo particular, y la que vemos que se muestra de un modo determinado. Desde pequeños hemos aprendido eficazmente a relacionar algunos sentimientos distintivos con algunos acontecimientos y apariencias. Tenemos buenas destrezas de empatía y solemos realizar inferencias adecuadas respecto a lo que siente otra persona. Numerosos teóricos e investigadores han expuesto esta diferenciación entre datos de emoción y emoción como constructo, que era, os acordáis, el título de este apartado, de modo elegante. Entonces, vamos a ver ahora a Arnold Hoffman hablar apoyándose en un cuadro que vamos a ver aquí abajo. Entonces, lo que afirma él es que cualquier emoción acontece en una determinada situación y puede ir asociada a cambios fisiológicos, expresivo-motores y subjetivos. Tanto la situación como las medidas de estos tres sistemas de respuesta pueden observarse empíricamente. Sin embargo, la emoción solo puede inferirse a partir de la información proporcionada por los datos de esos tres sistemas de respuesta. Intentar igualar la emoción con alguno de los sistemas de respuesta o alguna de sus medidas sería un error, pues ninguno de los datos o medidas de esos sistemas es condición necesaria y suficiente de la emoción. Lo importante en el quehacer científico es que apoyemos nuestras inferencias en un conjunto de datos amplio, variado y con garantías de validez cada vez más contrastadas. Por otro lado, Peter Lange, hace ya varias décadas, argumentó que los tres sistemas de respuesta emocionales son independientes y no covarían entre sí necesariamente. Sus relaciones son complejas y dependen a veces de características intraindividuales, otras de variaciones interindividuales, diferenciar bien esa intra y ese inter, y otras de las peculiaridades del contexto. Este teórico e investigador intentó comprometer a la psicología de la emoción para que se ocupase del conocimiento de los procesos y los mecanismos
por los que se relacionan estos sistemas de respuesta, en unas ocasiones y no en otras. Lamentablemente no fueron muchos los que se hicieron eco de este reto. Estos planteamientos, que ahora parecen aceptarse en la comunidad científica, no siempre han sido compartidos y han generado planteamientos reduccionistas enormemente improductivos para el conocimiento de los procesos y mecanismos afectivos. Por ejemplo, algunos teóricos e investigadores, siguiendo la aproximación evolucionista, han igualado emoción con expresión facial o vocal. Actualmente prefiere hablarse de acción facial, y han realizado innumerables investigaciones en las que las únicas medidas emocionales pertenecían a este sistema de respuesta. Además, han asumido de forma más o menos clara que los cambios faciales eran el único determinante de la emoción sentida y su intensidad. De modo semejante, otros investigadores situados en la aproximación psicofisiológica solo se han ocupado de realizar mediciones en sistemas fisiológicos periféricos, asumiendo que sus cambios ocasionaban las vivencias afectivas. Desde una perspectiva cognitiva, también es habitual considerar el proceso de valoración, el appraisal, como el determinante directo de las vivencias afectivas. Probablemente, desde estas actitudes reduccionistas, solo se ha ofrecido una visión restringida de los procesos que hacen posible nuestros estados de ánimo, emociones y sentimientos. Cuando posteriormente nos ocupemos de los procedimientos y paradigmas experimentales que se han usado para avanzar en el conocimiento de los procesos afectivos, nos situaremos en el contexto histórico y teórico en que se fueron desarrollando. Pero ello no pretende llevar al lector hacia posiciones restrictivas. Más bien, por el contrario, debería aceptar que la información que proporcionan es limitada y, desde luego, en muchos casos no incompatible con la ofrecida por otras vías de recogida de datos. Otros aspectos sobre el que nos llama la atención Hoffman en 1999 es la confusión entre lo que serían los procesos de emoción y la emoción como algo consciente. Aunque posiblemente, como hemos dicho antes, el sentimiento subjetivo de que estamos experimentando una emoción es lo que inequívocamente puede señalarnos su existencia. Igualar ese resultado con los procesos que lo desencadenan no es aconsejable. Algunos teóricos, especialmente los que asumen que el sentimiento subjetivo es una condición necesaria para que se produzca la emoción, no acepta la posibilidad de que puedan existir procesos no conscientes que sean inaccesibles a conciencia y que puedan mediar el fenómeno emocional. Sin embargo, la literatura actual, por ejemplo los propios trabajos de Hoffman o los de Deleuze, han puesto de manifiesto que los automatismos son habituales en los momentos iniciales del lanzamiento de una reacción afectiva, aunque efectivamente en etapas más tardías la información afectiva se elabora adicionalmente y de modo más completo, implicando a zonas cerebrales asociadas habitualmente al procesamiento de tipo reflexivo e intencional. Esta confusión entre la emoción como resultado y la emoción como proceso también ha llevado a veces a planteamientos reduccionistas y ha interferido con el avance en el conocimiento de los procesos afectivos. Algunas tradiciones de investigación han sido, y continúan siéndolo actualmente, insensibles a esta importante diferenciación. Vemos el cuadro 3.2 con los datos sobre las emociones. Vamos a leerlo. Conviene diferenciar entre datos de emoción y emoción como constructo, lo que habíamos visto previamente. Esto es un pequeño resumen simplemente. Los estados emocionales se interfieren a partir de los datos fisiológicos, expresivo-motores y subjetivos, como dimos antes. Esta diferencia entre lo que son los datos de emoción y la emoción como constructo. Y nos dice, no es extraño que los datos de los tres sistemas de respuesta emocionales no covaríen estrechamente. Se trata de sistemas de respuestas independientes, como dimos antes. Y por último, es importante distinguir entre emoción como producto o estado consciente y emoción como proceso. El estado emocional es resultado de numerosos procesos, que en muchos casos tienen lugar en modo de procesamiento no consciente. Vale, eso sería el punto 1.1 que vimos previamente. Ahora nos vamos a pasar al 1.2, afectos, estados de ánimo y emociones, otro de los puntos que nos quedaba. Antes o después, cualquier disciplina tiene que ser muy cuidadosa con los términos que utiliza para describir los fenómenos que estudia o los procesos y mecanismos que los generan. No es extraño que los campos científicos más pujantes se caractericen por haber logrado un gran consenso entre sus especialistas en el uso de vocablos especialmente precisos. En psicología estamos aún lejos de haber alcanzado este requisito de progreso y en muchos casos utilizamos términos comunes, que se usan en circunstancias cotidianas, para abordar los fenómenos de estudio,
lo cual lleva ocasionalmente a confusiones y dificultades de comunicación entre los propios especialistas. A veces, en el estudio de la emoción, han surgido importantes pero improductivas polémicas entre teóricos e investigadores, como consecuencia de esta falta de rigor en el uso de algunos términos. Por ejemplo, la que surge en los años 80 sobre la primacía de los afectos o las cogniciones, o en los años 90 sobre la existencia de emociones primarias o dimensiones afectivas. Algunos teóricos se han hecho conscientes de este problema y han sugerido algunas distinciones terminológicas entre los términos afecto, estado de ánimo y emoción, que conviene tener presente cuando nos acercamos a esta disciplina. No se trata de unas matizaciones absolutas, pero sí sugerentes y clarificadoras para la tarea que tenemos encomendada en este capítulo. Al fin y al cabo, en muchas investigaciones, como veremos, se manipulan estados afectivos de modo artificial, y conviene tener presente si se han generado tonos afectivos vagos o emociones más distintivas. En otros estudios, la selección de los participantes de acuerdo con sus problemas clínicos, ansiedad, depresión, etc., o según su personalidad, ansiosos, deprimidos, irascibles, etc., es lo que nos acerca a las manipulaciones indirectas de afecto. Quizás el término afecto debamos usarlo, como sugieren algunos teóricos, para referirnos a cualquier experiencia que incluya un componente evaluativo: doloroso, placentero, atractivo, repulsivo, agradable, desagradable, bueno, malo, estimulante, deprimente o activador, desactivador. Sería un vocablo genérico. Las sensaciones de dolor, placer, los deseos, las emociones y sentimientos serían por tanto experiencias afectivas. Cuando, por ejemplo, le duelen las muelas, su experiencia es dolorosa y desagradable. Cuando anhela el aprobado en esta asignatura de psicología de la emoción, se siente especialmente activado, o cuando le regalan un coche, se siente dichoso. En todos esos casos, puesto que implícitamente o explícitamente se trata de vivencias evaluadoras, estaría experimentando afectos. Por otro lado, la diferencia entre ese estado de ánimo y emoción deberíamos establecerla a partir del perfil que ofrezca las dimensiones de diferenciación, intensidad y duración. Una emoción sería un estado mental o un proceso usualmente generado por un evento externo. Quedemos bien con estos términos que vamos viendo, el de afecto, el de emoción y demás, porque ya he visto que los preguntan en algunos exámenes y demás, entonces simplemente os lo recalco por eso. Entender bien cuando se usa afecto para referirnos a cualquier experiencia que incluya un componente evaluativo, y ya vimos antes doloroso, placentero, atractivo, repulsivo, todo esto. Y luego mirar lo que es la emoción. La emoción sería un estado mental o un proceso usualmente generado por un evento externo. Tiene un inicio definido, aumenta hasta uno o más picos de intensidad y luego se declina. Su intensidad se puede medir conductual, fisiológicamente o mediante autoinforme verbal. Su duración es más bien reducida, aunque dependiendo de que usemos datos expresivos fisiológicos o verbales, dicha duración puede oscilar desde segundos hasta minutos u horas. ¿Recuerda la última vez que sintió alegría o tristeza o ira? ¿Qué ocurrió? ¿Fue intensa su experiencia? ¿Duró mucho? Lo habitual es que no tenga dificultades para identificar la situación que le llevó a sentir alguna de esas emociones, y que las experimentase mientras permaneció en ella o persistiese en las circunstancias, pero no mucho tiempo más. Además, posiblemente, le resulta fácil acordarse de la relativa conmoción corporal que se percibió. En relación con los estados de ánimo, sin embargo, es difícil establecer un inicio o fin claro. Su intensidad suele ser más reducida y su duración más prolongada. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Está de buen o de mal humor? ¿Se nota cansado o pletórico de energía? ¿Por qué se siente así? ¿Le acompaña este estado de ánimo desde hace mucho tiempo? ¿Le impide hacer sus actividades cotidianas? Habitualmente se argumenta que factores como el sueño, la alimentación, el cansancio, los cambios de estación climatológica, los cambios en los ciclos hormonales y las consecuencias de las propias emociones intensas o de una enfermedad median los estados de ánimo, pero la manera específica en que lo hacen no es muy precisa. En el cuadro 3.3 se ilustran estas distinciones y otras adicionales que realizan Audley y Jenkins en el 96. ¿Veis? Cuadro 3.3, fenómenos emocionales según su curso temporal. ¿Veis? Por segundos, las expresiones faciales, cambios fisiológicos, minutos o horas, emociones autoinformadas. Luego, días o semanas, estados de ánimo, semanas o meses, trastornos emocionales, años o toda la vida, rasgos de la personalidad.
¿Veis la distinción de esos fenómenos emocionales según el curso temporal en el que transcurren? Es muy curioso esto, la verdad. Desde una perspectiva funcional, también se han establecido diferencias entre estados de ánimo y emociones. Suele argumentarse que estas últimas reordenan las prioridades de objetivo, preparan para la acción y cambian el flujo de procesamiento. Por ejemplo, el miedo interrumpe la acción que se está realizando, prepara para la lucha o para la huida, y dirige la atención hacia las señales de peligro del ambiente. Mientras que los estados de ánimo mantienen una preparación distintiva que continúa a pesar de los eventos perturbadores. Por ejemplo, la irritabilidad permite mantener una disposición para reaccionar airadamente. Posiblemente estas distinciones estén relacionadas con el hecho de que las emociones requieren la activación de redes semánticas y o esquemas afectivos elaborados, mientras que los estados de ánimo posiblemente se apoyan en estructuras de información globales e indiferenciadas. Piense usted en los matices afectivos que van incorporados, por ejemplo, al rencor, la venganza o el odio, como núcleos emocionales distintivos, y la imprecisión afectiva, que recae en afirmaciones como me siento mal o me siento bien. Lo importante es que nos demos cuenta de que en unos casos se inducen estados de ánimo y en otros estados emocionales, y que aunque no suelen hacerse distinciones en la literatura, no hay razones de peso para asumir que los procesos implicados, tanto psicológicos como neurofisiológicos, sean equivalentes. Más bien, desde las reflexiones anteriores, cabría anticipar que fuesen diferentes. Además, hay procedimientos especialmente eficaces para inducir los primeros, como la audición de piezas musicales, o las afirmaciones autorreferentes, o la hipnosis, y otros que generan estados emocionales, como es el caso de las imágenes emocionales o el recuerdo de episodios emocionales. Vamos a ver este cuadro 3.4, que es muy parecido al 3.3 en el aspecto de que nos hace un pequeño resumen sobre los términos, sobre la terminología. Entonces, afecto, emociones y estados de ánimo. El afecto es un término genérico que describe cualquier experiencia evaluativa. Las sensaciones de dolor, de placer, los deseos, las emociones, sentimientos son tipos de afecto. Entonces, lo que es el afecto es un término genérico. Describe cualquier experiencia evaluativa. ¿Qué son las emociones? Suelen ser desencadenadas por acontecimientos y circunstancias particulares. Se distinguen por su elevada intensidad y tiene una duración más bien reducida, como vimos en el cuadro, ¿os acordáis? Segundos, minutos. Y demás, pues después tendríamos los estados de ánimo, que no suelen tener un inicio y un final delimitado. Y son duraderos, aunque su intensidad es más bien reducida. Una cosa es la emoción y otra es el estado de ánimo. ¿Veis la diferencia ahí? Vale. Punto 2. Componentes y o procesos relevantes en la generación de estados emocionales. Nos ocupamos a continuación de algunos métodos de investigación que se han ido configurando en torno a las distintas aproximaciones al estudio de la emoción. Nuestro objetivo, como expusimos en la introducción, es relacionar esos procedimientos de recogida de datos con las suposiciones teóricas que le proporcionan sentido. Narrar brevemente de la lógica de las manipulaciones y procedimientos experimentales. En ningún momento pretendemos ofrecer conclusiones sobre el estado actual de todas estas líneas de investigación. 2.1. Aspectos expresivos. Vale. Ya hemos comentado anteriormente que sin duda, en muchas ocasiones nos damos cuenta de lo que siente otra persona por la expresión de su cara o por el tono de la voz. Charles Darwin fue el primero en enfatizar la relevancia de los aspectos expresivos emocionales en su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Originalmente publicado en 1872, postuló que las emociones han evolucionado con funciones de adaptación definidas y son primarias para incrementar las posibilidades de supervivencia de las especies. De modo implícito, igualó expresión emocional con estado afectivo interno, asumiendo que aquella es un referente de éste. Además, realzó su valor comunicativo. Consideremos brevemente estas ideas. Piense usted en la apariencia de un perro, que se defiende de la amenaza de otro. Es muy probable que su volumen corporal se haya incrementado porque ha alzado su lomo y erizado sus pelos, que sus ladridos sean amedrentadores, que sus incisivos aparezcan resplandecientes a través de su boca entreabierta, etc. ¿Qué utilidad puede tener esta apariencia?
sin esforzarnos mucho, la mayoría de nosotros podríamos responder que aparentar más poderío y envergadura hacia su oponente, ¿no? Recuerde usted ahora la expresión de una persona que sintió un miedo intenso. Posiblemente sus ojos estuviesen muy abiertos, mantuviese su boca entreabierta, sus músculos en tensión, que gritase, etc. ¿Para qué sirven todos estos aspectos expresivos? Un defensor de las ideas evolucionistas originales argumentaría que la abertura de los ojos y la boca facilitaría la captación de cualquier información visual o auditiva sobre el evento, persona u objeto amenazante, que la contracción muscular y alteraciones corporales le facilitarían la conducta de huida, y que los gritos podrían servir de reclamo de ayuda para otros individuos. Esta utilidad de las expresiones emocionales es la que ha garantizado su perduración en la filogenia. Además, Darwin supone que se han establecido vínculos asociativos entre la expresión y el estado interno, con lo que en circunstancias en que un organismo experimente de nuevo ese estado interno, también acontecerá la expresión, aunque puede que ésta ya no tenga utilidad al haber cambiado las condiciones del medio. La estrecha vinculación entre apariencia corporal, facial o vocal y estado interno le lleva a utilizar el término expresión, quedemos bien con eso. Junto a esta función de ayuda a la supervivencia, también enfatiza el papel de señalización de las expresiones emocionales. Piensa que estas expresiones pueden considerarse como un lenguaje primitivo y universal para los miembros de una determinada especie, que sirve para que los individuos se comuniquen entre sí sus estados internos. La persona que manifiesta ira, con su modo expresivo, está informando a un posible interlocutor su estado interno. El receptor de ese mensaje, dado su contenido, puede prepararse y anticipar la acción que previsiblemente ejecutará el emisor. Quizá esto se comprenda más fácilmente si se considera las relaciones tempranas entre madre e hijo. El recién nacido manifiesta sus estados internos de bienestar o malestar a través de su sonrisa y llanto. También, al poco de nacer, muestra expresiones alegres, airadas o temerosas. Todo ello sirve a la madre o al cuidador para proporcionar cuidados al niño de acuerdo con sus necesidades. Un buen cuidador interpretará de modo correcto esas señales y, en concordancia con ellas, proporcionará al recién nacido los cuidados que necesita. Le dará de comer cuando tenga hambre, lo aseará cuando se haya hecho caca, le ayudará a echar los gases si está molesto por las flatulencias, etc. De forma similar, las sonrisas de la madre son señales de aprobación que proporcionan información al niño de que su actividad es adecuada, mientras que las expresiones de ceño fruncido serían señales de desaprobación. En muchas situaciones en que el niño está acompañado de su madre, ha podido observarse que éste, antes de realizar una acción arriesgada como la de dejarse resbalar por un tobogán o la de atravesar un precipicio visual, mira a su madre y, en función de la señal transmitida por su rostro, de tranquilidad, sonrisa, aprobación o de preocupación, ceño fruncido, desaprobación, acomete o no ese riesgo. Adicionalmente, en la parte final de su libro, Darwin sugiere que la expresión abierta de una emoción por medio de signos externos la intensifica, mientras que la represión de todos los síntomas externos la debilita. No se trata ya solo de asumir la correspondencia entre apariencia y estado interno, sino de aceptar la posibilidad de que aquella pueda modular esta. Entramos, por tanto, de lleno en sugerencias de regulación afectiva, otro término importante. Es quizás en este contexto en el que podría entenderse nuestro refrán castizo de que a mal tiempo, buena cara. De lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que la formulación de Darwin lleva algunas predicciones importantes. En primer lugar, puesto que las emociones son productos de la filogenia, deberían estar presentes tanto en la especie humana como en otras infrahumanas. En segundo lugar, en la especie humana, el reconocimiento y la expresión de las emociones debería ser transcultural, pues estarían garantizados por nuestra carga genética. Extendiendo sus planteamientos, debería asumirse la existencia de un número discreto de emociones primarias, aquellas que tienen su referente expresivo, y podrían establecerse predicciones sobre la necesidad, suficiencia o relación entre los aspectos expresivos y subjetivos de los estados emocionales. Pero, ¿qué estrategia de recogida de datos podemos utilizar para poner a prueba estas predicciones? ¿Qué métodos de investigación podemos usar para contrastarlas empíricamente? El propio Darwin sugirió modos muy variados e imaginativos de recoger datos para apoyar sus planteamientos teóricos. Utilizó las fotografías y los dibujos de niños,
de adultos y de animales para ilustrar los aspectos distintivos de las expresiones emocionales. Resaltó la relevancia del estudio de las expresiones de niños de corta edad y de primates para poder ayudar a su determinación filogenética. Se puso en contacto con misioneros y embajadores que tenían relación con etnias primitivas y les pidió que cumplimentasen cuestionarios sobre los aspectos expresivos más distintivos de los miembros de esas tribus, cuando se encontraban en distintas situaciones emocionales con el fin de hablar su universalidad en la especie humana. Los investigadores posteriores han utilizado estrategias semejantes, si bien es cierto que con mayor rigor metodológico y con mejores instrumentos de medida. En ese sentido, el avance en las técnicas de registro poligráfico ha permitido la obtención de datos más precisos sobre la activación de algunos grupos musculares del rostro. Igualmente, el desarrollo del sistema de codificación facial, como el Facial Action Coding System, el FACS, de Ekman y Friesen, y el Maximally Discriminative Facial Movement Coding System, que es el MAX, de Izar, así como algunas variaciones de ellos a finales de los años 70. Junto al avance de las técnicas de registro y de reproducción de imágenes, han permitido una fineza de análisis extraordinaria. A continuación, describimos brevemente algunas de las investigaciones transculturales que han realizado y algunos de los estudios que aportan datos sobre la relación entre lo que es la expresión facial y los estados afectivos. Comentaremos las posibilidades explicativas que ofrecen los datos y su relación con las suposiciones teóricas de la tradición evolucionista. Ahora, dentro de lo que sería este punto 2.1, quedaos bien con este tema de codificación facial y demás. Vamos a ver los estudios transculturales sobre expresión y reconocimiento facial de emociones. El objetivo fundamental de este tipo de investigaciones ha sido recoger datos de expresión y/o reconocimiento facial de emociones en individuos pertenecientes a diversas etnias, especialmente en algunas que no haya tenido contacto con la cultura occidental, y comprobar si los componentes o elementos de la expresión y las destrezas de reconocimiento son equivalentes. En caso de ser así, podría argumentarse que el ambiente, el aprendizaje y la cultura tienen una influencia mínima sobre este tipo de destrezas, con lo cual se conformaría, por un lado, la existencia de algunas emociones universales, aquellas que se expresan y reconocen facialmente en todas las culturas, y por otro, su determinación genética. Adicionalmente, podría postularse que el grupo de expresiones universales tendrían la peculiaridad de ser primarias, frente a otras que estarían más mediadas por el aprendizaje. La mayoría de los estudios han obtenido datos de reconocimiento, pues el análisis de los componentes expresivos es más laborioso, requiere evaluadores especialmente entrenados y un muestreo exhaustivo de todas las posibles expresiones que difícilmente pueden garantizarse. Y hasta finales de los años 70 la comunidad científica no ha podido disponer de sistemas de codificación válidos. La consistencia metodológica de estos estudios requiere que los rostros presentados hayan sido fotografiados en situaciones naturales, que los juicios de reconocimiento sean realizados por individuos sin experiencia previa en la tarea y que pertenezcan a una etnia diferente a quien posa, que no existan indicios situacionales o contextuales que puedan ayudar en el reconocimiento y que se incluya un amplio número de categorías de respuesta para impedir que las pocas posibilidades de elección favorezcan una tasa elevada de coincidencias en los juicios. La verdad es que los estudios que cubren estas exigencias son escasos. Algunas investigaciones de Paul Ekman y de Wallace V. Friesen pueden ilustrar esta estrategia de recogida de datos. Por ejemplo, en un estudio publicado en 1971, presentaron 30 fotografías que se expresaban alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco o miedo a estudiantes norteamericanos, japoneses, brasileños, chilenos y argentinos, para que eligieran entre una lista de emociones que incluía a esas 6 categorías, aquella que identificaba de modo más adecuado a la expresión. Sus resultados indicaron un alto grado de acuerdo tanto entre los individuos de diferentes culturas como los que eran pertenecientes a la misma. En estudios adicionales, realizados a finales de los 60, hicieron la misma demanda a individuos pertenecientes a tribus de Borneo y Nueva Guinea, y tuvieron graves dificultades en la recogida de datos, pues no sabían leer y tuvieron que reajustar el procedimiento. Para facilitar la tarea, primero describieron brevemente a los adultos y niños que participaron en el estudio una historieta. Han llegado tus amigos y estás feliz. Ha muerto tu hijo, etc. Tras lo cual, mostraron a los adultos 3 fotografías y a los niños 2
para que eligiesen la expresión que mejor ilustraba lo que estaba aconteciendo en la situación. Las coincidencias entre los niños y adultos fueron muy elevadas, y los autores usan este dato para apoyar la universalidad de esos núcleos emocionales. No obstante, algunos investigadores han cuestionado el procedimiento seguido, que claramente se apoya en una información contextual, las pequeñas historietas, y por sus propias restricciones en cuanto a opciones de respuesta, 3 o 2, necesariamente llevan a coincidencias elevadas. Aunque, como hemos comentado, la lógica de este tipo de investigaciones parece simple, la interpretación de los datos obtenidos no siempre resulta clara. Durante mucho tiempo, como acabábamos de exponer, las coincidencias de juicios entre culturas, especialmente entre la occidental y alguna aislada que no ha tenido contacto con ella, se ha considerado evidencia inequívoca a favor del supuesto de universalidad. Sin embargo, caben otras interpretaciones. James A. Russell ha avanzado lo que denomina supuestos de universalidad mínima, concepto también importante, que podrían explicar este patrón de coincidencia de juicios sin necesidad de recurrir a explicaciones genetistas. Desde su punto de vista, en todos los humanos se dan ciertos movimientos musculares faciales en asociación con algunos estados psicológicos, y con la experiencia aprendemos a inferir el estado psicológico de otra persona a partir de su movimiento facial. Además, de modo específico, la cultura occidental transmite un grupo de creencias según las cuales algunas acciones faciales son expresiones de tipos específicos de emoción. Dadas estas circunstancias, no sería extraño que las fotografías de movimientos faciales se asocien con algunos estados psicológicos, por encima de lo esperado por azar, y que se den coincidencias entre culturas, en lo que se infiere desde los movimientos faciales. Punto 212. Modulación de la intensidad afectiva a través de cambios en la apariencia facial. Como veremos en el apartado siguiente, tras la formulación teórica de William James, numerosos investigadores intentaron encontrar apoyo empírico a su postulado fundamental de que la percepción del cambio corporal, especialmente el feedback autonómico visceral, es el proceso básico que lleva a la experiencia emocional. Como su objetivo no fue alcanzado de modo convincente en los años 70, cuanto se hizo más pujante la formulación darwinista, algunos de ellos cambiaron el foco de interés desde las vísceras a la musculatura facial y recordaron la sugerencia de Darwin de que la intensidad y la configuración de la expresión facial por un lado y la experiencia emocional por otro están estrechamente relacionadas. Creyeron que los cambios en la musculatura facial y su feedback podían explicar de manera más versátil y completa que las eferencias viscerales, nuestras numerosas y diversas experiencias emocionales. Entendieron que las posibles configuraciones faciales eran más variadas que los potenciales patrones de cambio psicofisiológico usualmente registrados, con lo cual podrían justificarse mejor las diversas vivencias emocionales que todos experimentamos. Piénsese que en aquellos años no se habían publicado investigaciones consistentes respecto a la existencia de patrones de cambio autonómico visceral, distintivos de algunos estados emocionales. Entonces, los estudios realizados en torno a la llamada hipótesis de feedback facial, importante, han intentado obtener datos sobre la importancia de la configuración facial para explicar la cualidad y la intensidad de nuestra experiencia emocional, pero debemos tener presente que en cada investigación particular la formulación de dicha hipótesis adquiere matices y precisiones adicionales, aunque se relacionan los cambios faciales y sus supuestas eferencias con la experiencia emocional. Unos autores han vinculado las configuraciones faciales con la experiencia subjetiva de emociones discretas, mientras que otros lo han hecho con dimensiones afectivas de valencia y activación. En algunos estudios se ha relacionado la apariencia con la intensidad de la experiencia afectiva, mientras que en otros se ha intentado establecer causalidad entre las experiencias faciales y la experiencia. No hay una única hipótesis de feedback facial, es lo que destaca aquí. Desde una perspectiva metodológica, de nuevo, el problema era idear estrategias de recogida de datos válidas para poner a prueba la hipótesis con sus precisiones y matizaciones, pues nuestra experiencia cotidiana es muy ambigua al respecto. Todos sabemos que tras una expresión no siempre se esconde un estado interno, pero también reconocemos que a veces ir sonriendo por la vida a pesar de las adversidades puede ayudar a algunas personas a sentirse bien. En la literatura aparecen fundamentalmente dos estrategias, la de simulación facial y la de inhibición o exageración de la apariencia facial. Siguiendo la primera, lo que es la simulación facial,
Se instruye a los participantes, sin que sean conscientes de ello, para que simulen expresiones faciales emocionales concretas. Seguidamente se les presenta información de diverso contenido emocional, mientras se registra su actividad fisiológica, y por último se realizan evaluaciones de su experiencia emocional. Los estímulos emocionales suelen ser viñetas, dibujos animados, segmentos de película, etc. Si realmente la experiencia emocional requiriese de la pose facial, cabría esperar que, cuando el material afectivo se visualiza con una apariencia facial no acorde a su contenido, no se experimentase el estado afectivo que habitualmente produce ese material. En un planteamiento fuerte de esta suposición, incluso, cabría esperar que la mera pose facial lleve a un estado emocional acorde a dicha apariencia, independientemente del contenido del material afectivo visualizado. Siguiendo el segundo procedimiento, los participantes deben suprimir o exagerar sus expresiones faciales en presencia de estímulos emocionales como descargas eléctricas o películas de diferente contenido emocional. También, como el caso previo, suele obtenerse medidas de autoinforme verbal y autonómico viscerales. Si la intensidad afectiva está determinada por la fuerza de la apariencia facial, podría anticiparse que en la condición de inhibición se redujese la intensidad de la experiencia afectiva en comparación con la condición en que se exagera la expresión facial. Describamos brevemente algunos estudios en que se utilizan estos procedimientos. Turok y Ellsworth, en 1979, intentaron poner a prueba el supuesto de que el feedback de los músculos faciales es importante para la experiencia subjetiva de emoción utilizando la simulación. En concreto, contrastaron tres hipótesis que denominaron de necesidad, de suficiencia y de monotonicidad. Según la primera, si la expresión facial apropiada es necesaria para la experiencia subjetiva de emoción, no debería producirse esta, a no ser que el rostro muestre esa apariencia, incluso en la presencia de estímulos emocionales. De acuerdo con la segunda, si la adopción voluntaria de una expresión es suficiente para la experiencia de emoción, cuando responde el rostro debería seguirse la emoción, incluso en la ausencia de estímulos emocionales. La tercera postulaba una relación positiva y monotónica entre expresión facial y la experiencia emocional. Para camuflar el objetivo del experimento, los autores dijeron a los participantes que estaban interesados en estudiar la percepción subliminal, que se les iban a presentar películas generadoras de miedo, de tristeza o neutras, y que se les registrarían su tasa cardíaca, su conductancia de piel, su tasa de respiración, el reflejo de orientación y el habla subvocal con el fin de comprobar si se refleja en algunas de estas medidas. Además, se les comentó que se les filmarían los pequeños movimientos de los ojos y de los labios. Los investigadores aprovecharon la colocación de los electrodos en el rostro para que los participantes adoptasen, sin ser consciente de ello, una pose facial de miedo o tristeza, o no emocional. En una condición experimental adicional no se manipuló la pose y se instruyó a los participantes para que ignorasen los electrodos y adoptasen una actitud natural. Además de las medidas psicofisiológicas anteriormente enumeradas, se obtuvieron autoevaluaciones de miedo y de tristeza, y 2 jueces entrenados evaluaron las expresiones faciales de miedo y tristeza filmadas. Los resultados indicaron que aunque las instrucciones de pose facial eran efectivas, de acuerdo con las evaluaciones de los jueces, y los contenidos de las películas también lo eran, en los autoinformes de los pacientes. La propia pose no estaba asociada a autoinformes diferenciales ni los contenidos de las películas requerían del acompañamiento de poses distintivas para generar autoinformes de vivencias emocionales discretas, tal y como exigiría la confirmación de las hipótesis de necesidad y de suficiencia. Además, la correlación entre datos de expresión facial y de emoción autoinformada fue baja. Los autores concluyeron que sus datos no apoyan la hipótesis de feedback facial, pero como afirmaron Hickman, Tompkins e Izard, al cuestionar la validez del estudio, quizás las manipulaciones fueron excesivamente artificiales y es desmesurado anticipar que la mera pose facial por sí sola, sin contenido afectivo específico, bien recordados o bien presentes en la situación, puedan provocar estados afectivos distintivos. Un aspecto metodológico importante que debe cuidarse en este tipo de investigaciones es la información que se proporciona a los participantes respecto a los objetivos del estudio o la que pueden desprender ellos implícitamente de las manipulaciones del experimento, lo que algunos denominan efecto de las características de la demanda. En ese sentido, numerosos investigadores han recomendado la utilización de procedimientos no obstruccionistas que impidan dichos efectos.
Strack, Martin y Stepper, 1988, realizaron 2 experimentos de este tipo, utilizando también manipulaciones de simulación. Para ocultar el objetivo del estudio, decían a los participantes que querían conocer la habilidad de la gente para ejecutar diferentes tareas, como partes corporales no habituales, tal y como lo hacen personas con lesiones o limitaciones físicas. Y la tarea de evaluación de viñetas se administraba junto a otras pruebas en las que, por ejemplo, se debían unir 2 puntos con una línea recta o trazar una línea uniendo 10 dígitos que estaban distribuidos en una hoja. La tarea relevante era la de visualización y evaluación de la comicidad de las viñetas, y mientras se realizaba se sostenía un lápiz, bien con los labios o bien con los dientes. Cuando se sostiene un lápiz con los dientes, se favorece la activación de los 2 cigomáticos de la cara, músculos implicados en la sonrisa, mientras que se impide cuando se mantiene con los labios. En este caso, se activaría el orbicular de la boca. Las variables dependientes del estudio fueron las evaluaciones de diversión y las de dificultad. Encontraron que las evaluaciones de diversión, al ver los cómics, eran superiores cuando se sostenía el lápiz con los dientes que cuando se hacía con los labios. Además, estas evaluaciones no estaban relacionadas con la dificultad de la tarea. Los autores interpretaban que la pose facial determina la intensidad del estado afectivo. Los autores realizaron otro estudio de este tipo, pero presentando estímulos desagradables. En este caso, se instruyó a los participantes de que el objetivo del estudio era comprobar su ejecución mientras realizaban simultáneamente 2 tareas, mientras intentaban mantener separados o unidos 2 tees de los que se utilizan para jugar al golf, los soportes de las pelotas. Debían evaluar la complejidad de figuras geométricas, subrayar vocales en un texto o visualizar y evaluar fotografías generadoras de tristeza. Piensa el lector que cuando se intentan unir los tees se activa el entrecejo, los 2 corrugator, mientras que si se mantienen separados su activación está impedida. Los resultados indicaron que los participantes proporcionaban superiores evaluaciones de tristeza cuando intentaban unir los tees que cuando los mantenían separados. Para finalizar nuestra ilustración, describiremos brevemente un estudio de Colby, Lanceta y Click, en 1977, en que se utiliza la estrategia de inhibición-exageración. Los participantes eran informados de que el estudio formaba parte de una serie experimental, que pretendía estudiar las respuestas fisiológicas ante el dolor, y que a lo largo de la sesión iban a recibir una serie de descargas eléctricas que debían soportar todo lo que pudiesen, aunque en cualquier momento podían detenerlas pulsando un botón. Su pose facial se manipuló, instruyéndoles para que actuasen como si la descarga fuese más molesta de lo que realmente les resultaba, o para que actuasen como si no fuesen realmente molesta en absoluto, o para que actuasen como en el primer bloque de ensayos preliminar, en que se ejemplificaban las descargas que iban a recibir en el resto de la sesión. Por último, se manipuló la velocidad de administración de todo el rango de descargas, recorriéndolo en 5 o 10 segundos, y se incluyó una condición de no administración de descarga. Como medidas dependientes se registraron las respuestas en conductancia de la piel y el nivel de tolerancia a la descarga. De acuerdo con la hipótesis de partida, los autores esperaban que la mayor tolerancia y los menores cambios psicofisiológicos se produjesen cuando los participantes actuaban como si la descarga fuese menos molesta de lo que realmente era, y la menor tolerancia y mayor cambio se obtuvieron cuando aumentaban más molestias que las reales. Los resultados, sin embargo, solo corroboraron esto parcialmente. Los incrementos en conductancia eran mayores con instrucciones para fingir más molestias de las reales que en los otros 2 casos, pero no fue significativo el efecto de las instrucciones de expresividad sobre el nivel de tolerancia. Es decir, la expresión facial parecía actuar modulando el estado afectivo molesto generado por las descargas, aunque no tuviese influencias en el comportamiento de tolerancia. Como hemos afirmado anteriormente, no pretendemos ofrecer conclusiones sobre el estado de estas investigaciones, pero sí debemos enfatizar que la acumulación científica en este campo requiere una importante clarificación de las implicaciones de la hipótesis de feedback facial, así como un mayor rigor en la concreción de las predicciones que se desprenden de ella. Si somos capaces de conocer de modo más fino las condiciones bajo las que la apariencia facial afecta a los estados emocionales y sus concomitantes psicofisiológicos, así como los mecanismos que median esa influencia, la investigación continuada en torno a esta hipótesis puede ofrecernos información valiosa sobre las
sobre en este caso, información valiosa sobre las relaciones entre los tres sistemas de respuesta emocional y sobre algunos mecanismos de regulación afectiva. Finalizaremos este apartado sobre los métodos de investigación en torno a la relevancia de los aspectos expresivos para los estados emocionales, recordando que Charles Darwin planteó diversas cuestiones que han suscitado polémicas recurrentes en la psicología de la emoción. Los problemas de la universalidad versus determinación cultural de las emociones, el de existencia de emociones primarias versus secundarias, o el de la vinculación entre apariencia y estado interno persistente en nuestra disciplina y afloran en numerosos contextos de discusión, aunque no podamos zanjarlos de modo definitivo. Las posibilidades de recogida de datos, la mejora de nuestros métodos de investigación y la acumulación científica del momento determinan las respuestas que damos a estas cuestiones. Vamos a ver este pequeño cuadro por último, que nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído previamente. Cuadro 3.5. La expresión facial de la emoción. Charles Darwin afirmó que las emociones cubren una función de adaptación e incrementan las posibilidades de supervivencia de los mamíferos. Además, realzó su valor comunicativo y asumió una estrecha correspondencia entre expresión y su estado interno. Los estudios transculturales sobre el reconocimiento y expresión emocional aportan datos valiosos sobre coincidencias étnicas en el significado que atribuimos a un número reducido de expresiones faciales, pero este consenso probablemente puede explicarse tanto argumentando en favor del carácter innato de estas destrezas como a favor de su aprendizaje temprano. Los cambios en la expresión facial, en algunas circunstancias, pueden jugar un papel importante en la modulación de nuestros estados afectivos. Necesitamos avanzar en el conocimiento de los mecanismos que median dicha influencia. Vale, nos vamos a quedar aquí en el punto 2.2. Cambios fisiológicos periféricos. Así que nos vemos en la siguiente y mucho ánimo a todos.